El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, estamos, como decíamos, unos domingos atrás, llegando al final de la primera parte del Evangelio. Y estamos viendo lo que sería el comienzo prácticamente, hermanos, de la última semana del ministerio de Jesús y la muerte de Jesús. Quiere decir que si usáramos un poco el ministerio de Jesús, mis hermanos, como figura del Antiguo Testamento, y estamos entrando en el templo o en el tabernáculo, estamos a punto de llegar al lugar santísimo. ¿Qué significa que estamos al punto de llegar al lugar santísimo? Significa que las cosas que vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo, pónganme atención acá, no se me vayan. Las cosas que vamos a ver acerca de la muerte de Cristo son supremamente importantes. Aquí vamos a ver cómo todos los evangelios desembocan en la obra más importante que Jesús vino a hacer, que es morir por nosotros. Ahí en el versículo 33 es el pasaje que nos da claridad de todo lo que leímos. El pasaje decía, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo lo que el Señor estaba hablando tiene que ver con su muerte. Entonces, cuando hablemos de la cruz, vamos a hacer referencia a la muerte de Cristo. Una muerte planeada desde la eternidad, una muerte que llevó al Hijo de Dios a encarnarse, una muerte que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y una muerte que es el mensaje principal de la iglesia. Entonces, hermanos, desde el comienzo de las Escrituras hasta el final de las Escrituras, el mensaje principal de la Biblia es Cristo y este crucificado. Cristo no solo vino a enseñarnos o a darnos ejemplo, sobre todo eso, y con eso vino sobre todo a morir por nosotros. Y este pasaje de hoy, como lo acabamos de leer, nos va a mostrar la gloria de la cruz, vista desde tres aspectos: la cruz para el Hijo de Dios, la cruz para el Padre y la cruz para el mundo. Y el efecto escandaloso que trajo la cruz para los judíos, y cómo Jesús les hace una invitación final a ellos y a nosotros que estamos oyendo y estudiando este pasaje. Entonces recuerde, vamos a ver la gloria de la cruz a la luz de lo que Cristo la veía o hacía en pos de ella, la cruz a la luz del Padre y la cruz y su efecto en el mundo. Y cómo ese mensaje, como decíamos, para los judíos fue escandaloso, pero para Cristo un mensaje que debe ser atendido y oído, no solo por ellos, sino por cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar viendo la gloria de la cruz a la luz de Cristo, a la luz del Hijo. Y vamos a ver lo que significaba en este contexto y en este pasaje la cruz para Cristo. Y vamos a aprender de él. Dice el verso 27, donde comenzamos: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que como ya Jesús lo venía diciendo, que le era necesario como un grano de trigo caer en tierra y morir para dar fruto, ahora Jesús va a afirmar que para esa hora Él había llegado. Todo lo que Él había hecho desde su nacimiento y su ministerio público, sus enseñanzas, sus milagros, lo habían preparado para llegar hasta ahora, a este punto. Y esa hora, como lo dice Él más adelante, era el punto donde Él iba a entregar su vida. Pero cuando Él comienza a mirar la cruz,
Él nos va a destapar su corazón y nos va a mostrar cómo Cristo veía la cruz y cómo Cristo asumió su sufrimiento y muerte, lo cual es muy revelador para nosotros entender el mensaje del Evangelio. Él dice, lo primero que él dice es que en ese momento, al considerar que él ha llegado el punto donde debe morir, su alma se encontraba turbada. Esa palabra en el griego tarazo significa que estaba revuelta, agitada. Había un intenso dolor, un intenso quebranto, una intensa preocupación en Cristo al ver la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, no va de manera indolente. La cruz le causa un profundo dolor y una profunda aflicción que se va a intensificar en la medida que nos acercamos al día de su muerte, por ejemplo en Getsemaní. Ahora, ¿cuál de nosotros o quién de nosotros no se pregunta por qué el Señor sentía dolor, aflicción, quebranto, preocupación? Si, como algunos han dicho, en la historia de la iglesia algunos mártires iban a la muerte alegres y contentos, porque a diferencia de ellos, si Cristo es la plenitud y la perfección, en su humanidad se encuentra afligido y agobiado delante de la cruz? Como decía J.C. Ryle, estas palabras expresan una de las grandes doctrinas del Evangelio que debemos entender, y es la sustitución. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo iba a la cruz, nos estaba sustituyendo y sobre Él se estaba imputando nuestros pecados. ¿Y eso qué quiere decir? La culpa, y escúchenme en esto, hermano, la grave culpa total del pecado de la humanidad estaba recayendo sobre Cristo, lo cual era realmente un peso demasiado alto, lo cual hacía que Él se sintiera afligido, conmovido, porque en la cruz Él iba a experimentar el santo juicio de Dios sobre el pecado del mundo. A Él se le iba a culpar, a Él se le iba a tratar como el pecador que estaba llevando el pecado del mundo. Él iba a ser hecho en la cruz maldición. Y el misterio de esa verdad para nuestros ojos y para nuestras mentes es difícil de entender. A veces cuando vemos la cruz solo pensamos en el sufrimiento físico, los golpes, la corona, la humillación, la exposición, que fue parte de la muerte. Pero lo más grande, lo más grave, lo más serio de la cruz era que Dios estaba tratando a su Hijo como aquel responsable del pecado del mundo, pues sobre Él estaba poniendo su carga. Yo pensaba cómo pudiéramos entender un poco la magnitud de eso. Yo creo que hay algunas experiencias que nos pueden de pronto llegar a vislumbrar de manera lejana un poco lo que es el peso y la gravedad del pecado. Por ejemplo, cuando yo peco y peco gravemente y viene sobre mí esa sentencia de juicio y mi conciencia se vuelve pesada. O cuando estoy en consejería y me entero que un hombre cayó en adulterio y comienzo a pensar en las consecuencias de ese pecado, la familia de ese hombre, los hijos de ese hombre. O cuando me entero que un hombre violó a no sé cuántas niñas, destruyó su vida, las abusó y las mató. Es esa suma de pecado con toda su maldad, con toda su gravedad, que iba a recaer sobre él siendo inocente. Lo que hacía que él sintiera que se iba a exponer solo al impactante juicio de Dios por nuestros pecados. Eso le traía aflicción, turbación, angustia. Alguien decía, para nosotros es un gran consuelo porque esa es la base por la cual nosotros entendemos que ya no tenemos que cargar con nuestros pecados, porque Él los llevó por nosotros. Para nosotros un gran consuelo, para Él una gran angustia. Para nosotros el perdón, para Él el juicio. Para nosotros gracia.
para Él justicia, para nosotros misericordia, mas para Él maldición. La cruz, hermanos, para Cristo no fue algo agradable, no fue algo que trajera gozo, alegría. Lo que traía después sí, pero la cruz misma implicaba separarse de su Padre y sin haber pecado nunca recibir la culpa de nuestros pecados. Ahora dice el pasaje, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ante semejante responsabilidad que tenía Cristo al llevar nuestro pecado en la cruz, Él podía decir, Padre, líbrame. Pero mire cómo Él sigue diciendo la siguiente frase, mas para esto he llegado a esta hora. A pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar del juicio, Él se somete con una sumisión completa a su Padre. Y Él dice, pero para esto he llegado, para esto nací. Para eso me preparó Juan el Bautista con su mensaje. Para eso he predicado. Para llegar el momento donde debidamente entregue mi vida por ellos. Hermanos, el dolor, el sufrimiento, la angustia no desvió a Cristo del plan eterno de Dios. Ni siquiera la vergüenza, el juicio, la separación del Padre, la gran carga que estaba siendo puesta sobre Él, lo llevó a abandonar esa comisión. Para esto he nacido, le está diciendo, para esto he llegado. Para eso me están recibiendo las multitudes, para eso vengo a Jerusalén, para eso es la Pascua. Y no deja de ser un ejemplo maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Además de que eso es la base de nuestra fe, nuestra salvación, su entrega. No deja de ser un ejemplo para nosotros que a veces estamos en angustia, estamos en dolor por nuestros pecados, por los pecados de otros. Pero aún así, el Señor siguió adelante y eso es un ejemplo para nosotros, hermanos. De que a pesar de que pasemos días oscuros, difíciles, de angustia, así como Él vino a cumplir una misión, a llevar a cabo una voluntad, que era la voluntad del Padre, también nosotros como hijos de Él y siguiendo el ejemplo de Él, a pesar de que el camino sea difícil, angustioso, contradictorio, entendamos que Dios nos trajo en esta hora, en este tiempo, en esta familia, en esta ciudad, con estas circunstancias, porque Dios quiere que aprendamos, así como Cristo lo hizo, a hacer su voluntad por encima de las cosas. Tal vez podríamos decir como Cristo, a pesar de que mi alma no se agrada, no me gusta, a pesar de que sea difícil el servicio, la familia, la maternidad, el ministerio, la vida cristiana, porque la vida cristiana tiene ese aspecto angustioso también, hermanos. De haber esa convicción como la hubo en nuestro gran pastor y precursor, de que a pesar de las circunstancias, Él se mantuvo firme, deseando cumplir la voluntad de Dios en ese momento. Y Él cierra esa angustia y esta aflicción interna y esa oración con las siguientes palabras. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Como si Cristo estuviera cerrando el conflicto y el tormento de su alma y estuviera diciendo, Señor, esto me trae una gran angustia. Pero para esto he venido y te pido que en medio de esto glorifiques tu nombre. Es como si Cristo pusiera delante de la cruz su dolor y levantara sus brazos y dijera, pero Padre, en esto eres glorificado, entonces glorifica tu nombre. Lo que nos muestra algo precioso de la cruz. La cruz es el instrumento, o la muerte de Cristo es el instrumento que Dios nos ha dado para salvación. Pero también, como lo vamos a ver, la cruz fue el lugar
el púlpito, la plataforma donde Cristo adoró de manera pública, honró de manera pública y sirvió de manera pública a su Padre Celestial. Cuando Él se entregaba así, Él estaba muriendo por nosotros, pero sobre todo estaba mostrando el mayor acto de obediencia, fe, sumisión y devoción que la tierra había visto. Ni los sacrificios del Antiguo Testamento, ni la obediencia a la ley, ni ninguna obra que se había hecho se iba a comparar con la gloria que iba a recibir el Padre en la cruz. El Padre estaba siendo magnificado, honrado, obedecido, amado por el Hijo de Dios al morir de la manera que Él estaba muriendo. ¿Usted había visto ese aspecto de la cruz? El Dios Santo que había sido despreciado en el Edén, desafiado por el hombre, que había vivido la rebelión de los hombres, la ingratitud y la maldad, ahora iba a ser honrado, obedecido y adorado hasta la muerte, en una muerte perfecta y santa. Eso iba a satisfacer la justicia de Dios. Eso iba a abrir la puerta a la salvación a los hombres. Porque la santidad y lo que demandaba la justicia divina, ahora el Hijo de Dios lo iba a cumplir en la cruz. Ese es el evangelio, hermanos. Él dice: glorifica tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre con mi muerte. Glorifica tu nombre con mi sacrificio. Glorifica tu nombre es digno de gloria, de honra, de alabanza. Tremendo, ¿no, hermanos? La gloria de la cruz, hermano, nos abre de manera preciosa el corazón de Cristo. La sujeción de Cristo, la obediencia de Cristo a su Padre y la disposición por encima aún de su propio sufrimiento a exaltar el nombre de Dios. Ahora el pasaje nos va a mostrar otra cara de la cruz y es la manera como el Padre ve la cruz. Dice ahí en el verso 28: entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Para los que leemos los evangelios sabemos que ese milagro, que la voz del Padre Celestial se escuchara en el ministerio del Señor Jesús, había sucedido 2 veces: en su bautismo y en la transfiguración. Pero aquí de manera inmediata a la oración del Hijo, cuando el Hijo le dice: Padre, glorifícate, Él responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa respuesta del Padre primero nos muestra esa relación íntima, cercana entre el Padre y el Hijo. Y también nos muestra que son 2 personas diferentes, una que ora y otra que le responde. Y en esa respuesta el Padre dice 2 frases importantes. Primero dice: lo he glorificado. Agustín, interpretando esa frase, decía: esto quiere decir que el Padre había glorificado su nombre en la encarnación de Cristo, en sus milagros, en sus obras, en sus palabras, y lo volvería a glorificar en su muerte y en su postrer resurrección. ¿Qué significa eso, hermanos? Esas son palabras, cuando Él dice lo he glorificado, quiere decir que todo lo que había hecho Jesús hasta ahí venía con la aprobación divina y venía con el reconocimiento del Padre. Es como si el Padre le estuviera diciendo: todo lo que has hecho, todo lo que has hablado, ahí yo he glorificado mi nombre.
En tus obras, en tus milagros, en tu ministerio, yo he sido glorificado. Pero lo interesante que nos lleva a la cruz es la siguiente frase: y lo glorificaré otra vez. ¿Qué nos muestra eso, hermano? Cuando Cristo iba a la cruz, hay un misterio. Porque por un lado el Padre le está juzgando por nuestro pecado, pero por otro lado, al resucitarle, va a mostrar que el sacrificio fue acepto y que Él se agradó en él. Y al resucitarle, el Padre va a ser glorificado, honrado y exaltado. Lo que nos muestra que lejos de la cruz ser el fracaso de Cristo, fue la culminación exitosa de su ministerio. Que fue el momento donde el Padre, recibiendo toda honra y toda gloria a través del sacrificio de Cristo, Dios permitía que su nombre fuera glorificado a vista de los hombres. Que su nombre ahora pudiera ser conocido, que su nombre ahora pudiera ser adorado, que su nombre pudiera ser exaltado. ¿Usted no le parece eso maravilloso, hermanos? La cruz, hermanos, la cruz y obviamente la resurrección muestra que el Hijo culminó una obra donde ahora los hombres, junto con el Hijo, podían adorar al Padre Celestial. Podían exaltarle. Y Él le dice, mira, es como si le estuviera diciendo: hijo, ve a la cruz, porque allí voy a glorificar nuevamente mi nombre. Ve a la cruz, porque allí, a través de esa muerte, mi gloria otra vez será conocida en toda la tierra. Ve a la cruz y muere, porque eso nuevamente permitirá que los hombres puedan elevar alabanzas y oraciones a mi trono. ¿Usted puede entender eso, hermanos? Si Cristo no hubiera muerto, hermanos, y por ende el Padre no hubiera sido glorificado, nunca hubiéramos podido darle gloria por nuestra condición. Pero ahora, en la muerte de Cristo, no solo el hombre recibe salvación, sino, como lo decíamos anteriormente, ahora el Padre era glorificado. Y mira lo interesante de esa voz, que dice que en el verso 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Y unos decían, un ángel le ha hablado. Cuando se escucha la voz, hay una multitud a la que Jesús le está hablando. Y ellos ven la oración de Jesús y ven la respuesta, pero ellos no entienden la voz. Y decía Hernández Díaz López, y aquí hay dos grupos de personas. Primero, los naturalistas, es un trueno. Y decía él, y el otro grupo, los místicos, es un ángel. Hay gente que piensa que no, es algo natural. Y otros no, todos son ángeles. Pero lo cierto, hermanos, era que el Padre Celestial estaba hablando al Hijo. Y como Cristo lo va a decir, no solo al Hijo, sino a los que estaban ahí. Pero lo que me parece tremendo, y era algo que Dieguito hablaba antes de comenzar la enseñanza, es como este pasaje nos muestra que la dureza del corazón de los hombres les incapacita para oír la voz y entender la voz del Padre. ¿Cuántas veces, así como en esa ocasión, oímos a Dios hablar? Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por las circunstancias, Dios nos habla en la iglesia, Dios nos habla a través de alguien y no entendemos. No, eso fue una casualidad. No, eso fue un sueño, no, eso... Y no entendemos que el Padre está llamando nuestra atención para que miremos a Cristo. Y miren lo que dice ahí Jesús a ellos.
Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, de alguna manera la voz del Padre audible no le transmitía nada nuevo al Hijo, porque el Hijo mantenía una perfecta relación con su Padre. Entonces, cuando Él responde la oración audiblemente, ¿era para qué? Era para que los discípulos supieran que a pesar de lo escandalosa de la cruz, de la muerte y del sufrimiento que Cristo iba a sufrir, ahí el Padre estaba siendo glorificado. Y ellos tenían que entender eso, porque ellos iban a pasar por un tiempo de crisis, de dudas, de contrariedad. Pero esa voz era para ellos. Hermanos, y no solo para ellos. Cuando miramos la cruz, no solo escuchamos las palabras de Cristo, escuchamos que el Padre Celestial está de acuerdo con esa obra, y en esa obra recibe gloria, lo que debe llevar al pueblo de Dios a gozarse en esa obra y recibir el testimonio del Padre de esa obra. ¿Y cuál es el testimonio? Yo he glorificado mi nombre y lo glorificaré una vez más. Era como si Él aprobara, era como si Él mostrara de manera audible a los discípulos para fortalecer su fe acerca de lo que vendría a suceder. Ellos hermanos, van a vivir una semana de mucha hostilidad, y por último van a ver cómo entregan a su Señor, y por último lo van a ver morir de manera cruel e injusta. Y en ese tiempo estas palabras deberían estar en el corazón de ellos. Hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios nos dice acerca de Cristo, nos lo está diciendo, porque eso es lo que debemos sostener en nuestro corazón cuando vienen los días difíciles, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las angustias. El Padre nos ha hablado una y otra vez y nos sigue hablando, para que entendamos que las cosas no se han salido de su mano, que Él tiene un propósito con el Hijo, que Él va a llevar a cabo una obra que va a cumplir y Él va a ser glorificado en ella. Entonces, por un lado, el pasaje nos muestra cómo Cristo vio la cruz. Él la vio con devoción a pesar de su sufrimiento y obediencia, y el Padre la vio como un acto de obediencia donde Él iba a ser glorificado y se iba a glorificar una vez más delante de los hombres. Ahora el pasaje nos lleva al tercer punto, hermanos: la cruz y el mundo. Porque miren lo que dice el Señor después de decirle a ellos que esa voz viene por ellos. Verso 31 dice ahí: ahora, hablando de esa muerte que iba a traer Cristo, ese sufrimiento, su obra en la cruz, dice: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, la cruz tiene relación con Cristo, porque fue su obra. Tiene relación con el Padre, porque ahí va a ser glorificado. Pero aquí hay algo bien importante también. La cruz tiene un efecto con el mundo. Cuando Cristo iba a la cruz e iba a morir, mire esta manera, este lenguaje misterioso. Él iba a ser juzgado por nuestros pecados, pero a la vez el mundo iba a ser juzgado. Porque dice ahí: ahora, relacionado con su muerte, es el juicio de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? La cruz y la obra de Cristo en la cruz traería un juicio a este mundo. Al morir Cristo en la cruz, Él estaba juzgando el pecado.
del mundo, su condición, su realidad espiritual. De alguna manera, todo lo que había sido el hombre después de la caída, sus valores, sus religiones, sus creencias, sus filosofías, sus amores, sus ídolos, sus glorias, todo eso es lo que significa el mundo. Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, Dios estaba juzgando el mundo. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando nosotros vemos la cruz, podemos ver el juicio de Dios sobre el mundo. El juicio de Dios sobre la rebelión del mundo, la incredulidad del mundo, las religiones del mundo, la vanagloria del mundo, los deleites del mundo, los pecados del mundo. Todo eso fue sentenciado en la cruz. El mundo pensó que estaba juzgando a Cristo en la cruz, pero era Cristo en su muerte quien estaba juzgando al mundo. Hermanos, por eso Juan dice, el mundo pasa. ¿Eso qué significa? Que el mundo está condenado a perecer. Y eso nos debe llevar como cristianos, hermanos, a entender la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Qué significa eso? No voy a quitar el extractor, mi hermanito. Es que se me da decito un poquito. Significa que, mire esto, hermanos, cuando Cristo juzgó el mundo en la cruz, hermano, nos muestra la sentencia que han de recibir todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Piensen esto: la belleza de este mundo, la gloria de este mundo, los deleites de este mundo, los placeres de este mundo, las tentaciones de este mundo, Cristo las juzgó en la cruz. Y esa es nuestra perspectiva. Por ejemplo, cuando un judío o cualquiera que fuera parte del imperio romano llevaba una cruz, todos los demás decían con una sensación de terror: va a morir. Porque la cruz, hermano, era la sentencia pública más cruel que impartían los romanos. Entonces, una persona con una cruz, la gente a su alrededor comenzaba a lamentarse. Por eso cuando Jesús va con la cruz, la gente alrededor comienza a llorar y a lamentarse, porque sabe que le espera un juicio terrible. De alguna manera debemos ver el mundo así. Cuando usted ve al mundo con todo su dinero, con toda su riqueza, con toda su gloria, en vez de tener hambre por eso, en vez de tener admiración por eso, en vez de tener amor por eso, sepa que eso va a ser juzgado. Porque la sentencia que vivió Cristo en la cruz es el juicio que le espera a este mundo. Eso que el mundo nos ofrece, sus deleites, sus placeres, la borrachera, la sexualidad desordenada, los excesos, la vanagloria, la idolatría a los deportes, la idolatría al mundo, las filosofías engañosas, todo eso está sentenciado a muerte. ¿Dónde? En la cruz. La cruz, hermanos, fue el comienzo de la sentencia del juicio de Dios sobre la creación caída. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Llegará el momento, como dice Apocalipsis, que todos los enemigos van a ser puestos debajo de los pies, pero la sentencia se dictó en la cruz. Es como cuando usted tiene un delincuente, él no está en el juicio, él no está presente para defenderse, pero la culpa es tan grande que el juez dicta la sentencia, ¿sí? Ya ha sido condenado. Ahora lo que se espera es buscarle y aplicarle la sentencia. El juicio de Dios, hermanos, viene sobre este mundo. El juicio de Dios no tarda sobre este mundo. De este mundo no va a sobrevivir nada.
Sépalo, entiéndalo, despoje su corazón de lo que este mundo le ofrece, porque a este mundo solo le espera la ira de Dios, que ya se expresó en la cruz y que viene detrás del hombre. Porque a veces nos dejamos seducir. A veces, como dice Juan, amamos las cosas de este mundo. Vivimos para las cosas de este mundo. Cosas, hermanos, que van a pasar. No nos dejemos engañar. La cruz, hermanos, en su gloria, nos muestra que ya Dios no tolera la maldad y la rebelión del hombre. Y que eso está sentenciado por lo que Cristo hizo en la cruz a su juicio completo. La cruz y el Hijo, la cruz y el Padre, y la cruz y el mundo. Cuando Jesús habla de la cruz y el mundo, Él dice, y ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz, Cristo está juzgando el mundo y a su príncipe. Cristo está juzgando al mundo y a aquel que llevó a ese mundo a rebelarse contra Dios, a Satanás. En la cruz, lejos de Satanás destruir o juzgar a Cristo, Cristo le estaba poniendo la pierna, el pie a la cabeza a la serpiente. De ahí en adelante el reino de Satanás iba a caer. De ahí en adelante el reino de Cristo se iba a levantar como un gran reino que llena toda la tierra. De ahí en adelante Satanás sería juzgado, echado primeramente del cielo, como dice Apocalipsis, después lanzado al pozo y atado, y por último, al final de los 1000 años, juzgado para siempre en la gehenna de Dios. Pero la sentencia la recibió ahí en la cruz. Ahí Él perdió el poder sobre los hombres, su influencia y su autoridad, especialmente por aquellos que Él va a llamar sus hijos de luz. Y dice, después de mostrar el aspecto negativo de la obra de Cristo con el mundo, el juicio al diablo, el juicio al mundo, ahora nos muestra el aspecto positivo, verso 32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por un lado, la cruz juzga al mundo, hermanos, y a Satanás en su rebelión, en su locura, en su pecado, en su maldad. Pero por otro lado, la cruz abre la oportunidad para que los hombres vuelvan a Dios. Abre la oportunidad para que seamos atraídos al Hijo de Dios. Yo concuerdo en parte con algo que se decía, pero eso no es la verdad completa. No es suficiente querer venir a Dios. Lo cierto es que ahora podemos venir a Dios porque Él al morir, Cristo al morir en la cruz, se volvió como un imán. Que Él es el que nos atrae a Él. Y no podríamos ir de ninguna manera por nosotros mismos si Cristo no hubiera muerto. Amén. Hermanos, una vez Cristo muere, por un lado es el juicio por el mundo, pero por otro lado Él comienza a abrir la esperanza a los hombres para que vengan a Él y se acerquen a Dios a través de Él. Como decía alguien, una vez crucificado, Cristo se convertiría en un poderoso polo de atracción y atraería hacia sí mismo a grandes multitudes de todos los pueblos, lenguas, tribus, naciones, para que fueran sus discípulos, sus hijos, su familia y su reino. Tras su crucifixión, ahora Dios atrae a los hombres a la salvación en Cristo. Y yo quisiera, obviamente, resaltar que nuestra obra, nuestro ministerio, nuestro evangelio
nunca debe atraer a los hombres a nosotros. Nunca debe atraer a los hombres a la iglesia como un fin. La gran obra de Dios es que usted vaya a Cristo. Y para eso nos pone a predicar, para eso nos pone a servir, para eso nos pone a ayudar, para que los hombres vengan a Dios atraídos por Cristo. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hermanos. Gracias a esa obra, gracias a esa cruz, hermanos, ahora podemos sentir como el Espíritu de Dios, como la palabra de Dios nos atrae a Cristo. ¿Usted no ha sentido esa atracción? Yo hablaba con alguien en estos días que me decía, hermano, yo estoy experimentando algo nuevo para mí. ¿Qué es eso nuevo? Que yo comienzo a escuchar la palabra, comienzo a escuchar las alabanzas, comienzo a leer, comienzo a orar y me siento atraído profundamente a Cristo. Duré toda la vida yendo a iglesias, duré haciendo esto y esto nunca me había pasado. Pero lo cierto es, hermanos, que inevitablemente si nosotros predicamos el evangelio de Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo llevará los corazones a Él. El Espíritu Santo con cuerdas invisibles va a doblegar nuestra voluntad, va a doblegar nuestra necedad, va a doblegar aún nuestra resistencia y nos va a llevar al crucificado. La cruz, un juicio para el mundo, pero también el medio por el cual Dios atraería a las personas a encontrar la salvación en Cristo. Y yo quisiera preguntar, ¿a dónde está siendo atraído? Porque, hermanos, ¿saben qué pasa? Yo creo que me he dado cuenta que a veces también podemos caer en el engaño de que porque voy a la iglesia y cumplo, o porque tengo un servicio y cumplo, estoy andando bien. Pero la pregunta es, ¿en la iglesia, en tu servicio, en tu vida laboral, estás siendo cada vez más acercado a Cristo? ¿Estás conociendo cada vez más a Cristo? ¿Estás amando cada vez más a Cristo? ¿Estás deseando vivir cada vez más para Cristo? ¿Por qué saben por qué digo eso, hermanos? Porque es triste sentarse a escuchar con un cristiano que viene a todas las reuniones, que tiene un servicio en la iglesia, que le dice a uno que está lejos de Dios, que no tiene paz, que no tiene gozo, que no sabe cómo lidiar con esto o aquello. Y muchas veces lo que me he llegado a pensar, y le he hablado a alguno, es ¿cuán cerca estás de Jesús? Porque si estás caminando con Jesús verdaderamente, siendo atraído hacia Él, eso no es una buena señal, como lo vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, Dios está haciendo una obra, y como decía Alberto, y esa obra no es llenar sillas ni lugares. Esa obra es que conozcamos a Cristo. ¿Le estás conociendo? ¿Le estás amando? ¿Le estás siguiendo? ¿Estás renovando tu devoción hacia Él? La cruz y la muerte de Cristo está teniendo un efecto de que no puedes levantarte sin orar, sino que algo en tu corazón te atrae al cuarto privado y te pones de rodillas y no puedes comenzar ese día sin pasar tiempo con Cristo. O abres tu Biblia y tu corazón se llena, tus ojos se humedecen porque escuchas la palabra de Cristo. O cuando sirves a un hermano no lo haces con carga ni con pesadez, sino que ves en él a Cristo. No perdamos a Cristo, hermanos. Esa es una oración que le hacía al Señor en estos días. Señor, no quiero perderte en mi servicio. No quiero perderte en mis quehaceres. No quiero perderte en mis preocupaciones, sino que yo todo lo pueda hacer
dirigiendo mi corazón sobre todo a ti. Hermanos, la cruz es instrumento de atracción para que conozcamos a Dios en Cristo. Para otros es una sentencia como lo es para el mundo. Ahora la última parte del pasaje, hermanos, después de haber visto qué es la cruz para Cristo, qué es la cruz para el Padre y qué implica la cruz para el mundo, tanto en su juicio como en esa esperanza de salvación para aquellos que son atraídos hacia Él. En la última parte vamos a ver cómo ese mensaje fue escandaloso para los judíos y el Señor les da un mensaje a ellos como a nosotros. Juan 12:34 dice: le respondió la gente. O sea, la gente cuando escuchó a Jesús de que el juicio había llegado al mundo, de que el Padre había hablado por ellos, de que le era necesario morir. Miren cómo respondieron los judíos. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hermano, lo que ellos estaban diciendo no era mentira. Ellos habían sido enseñados como judíos que una de las características del Mesías era que el Mesías iba a permanecer para siempre. Como alguien decía, esa era la doctrina universal del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que tú dices que eres el Mesías, el Salvador, y tienes que ser levantado? Ellos entendían que él hablaba de la muerte. Si la Biblia dice que el Mesías va a permanecer para siempre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Esto, hermanos, de una u otra manera nos muestra algo que para los escritores del Nuevo Testamento fue claro. Jesús también lo dijo. El evangelio y la muerte de Cristo para los judíos fue un tropiezo. Fue un escándalo. Ellos no entendían que ese Mesías iba a ser para siempre, pero antes de eso él tenía que morir y después resucitar. Lo que nos muestra, hermanos, que siempre el mensaje de la cruz es un escándalo para el mundo, para la carne y para el diablo, y en este caso para los judíos. El mensaje de la cruz, hermano, no siempre es entendido. Generalmente la carne reacciona negativamente e incomprensiblemente a este mensaje. Hay una controversia. Parece que el mensaje es muy sencillo, pero a la gente le cuesta oírlo. La gente lo resiste, la gente debate, la gente contiende. La gente no le gusta aceptar su verdad. ¿Y por qué? Bueno, entre muchas otras cosas podríamos decir que por un lado la cruz es un juicio al orgullo, a la suficiencia y a la altivez del hombre. El hombre quiere salvarse por sí mismo, hermanos. El hombre quiere ser bueno, justo, cumplir, pero no puede. Y también, ¿qué muestra la cruz? Que Dios solo encuentra agrado, plenitud y satisfacción en Cristo. Lo cual para el hombre orgulloso es una terrible sentencia. Y para los judíos era un mensaje que no entendían. Ahora, hermanos, mire este asunto tan interesante. A veces cuando estamos predicando el evangelio y llegando a los puntos claves como la muerte, pequeñas incongruencias, no en el mensaje, sino en nuestro corazón. Pequeñas discusiones, no en la palabra, sino en nuestra mente. Malas interpretaciones, no en la Biblia, sino en nosotros. No nos permiten recibir la palabra de Dios. Qué serio, ¿no, hermanos? Porque ellos han escuchado a Jesús siendo proclamado por las multitudes, lo han visto hacer grandes milagros, grandes señales, al pueblo recibirle como el Mesías, pero al hablar esto genera un choque en sus mentes. No lo pueden entender, no lo pueden recibir. Y mire cómo Jesús le responde, hermanos. Y ahí vamos llegando al final del mensaje de hoy, o del pasaje de hoy. Entonces Jesús les dijo, hermanos, y lejos de explicarle, no, sí, es que el Mesías iba a estar para siempre.
pero tenía que morir, porque Él no les explicó eso. Él les responde otra vez volviendo a la alegoría de la luz y las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús no les explicó la pregunta o el conflicto que ellos tenían? Bueno, vamos a ver que la pregunta y el conflicto que ellos tenían no eran porque tuvieran suficiente verdad o conocimiento. Era porque estaban resistiendo esa luz. Porque Él ya venía tiempo tras tiempo hablándoles. Entonces miren lo que les dice. Lejos de responderle, Él les hace una exhortación, hermano. Y es una exhortación para todos nosotros. Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ya habíamos visto esa figura, ¿cierto, hermanos? Pero en este contexto las palabras de Jesús son sumamente solemnes. Es lo que le dice a esta multitud, les dice lo siguiente: aún por un poco está la luz entre vosotros. Él va a usar la figura de la luz. ¿Y cuál es la figura que Él va a usar de la luz? Cuando alguien iba de peregrinaje o de viaje en aquellos días, como no hay luz eléctrica ni carreteras iluminadas como en nuestros días, ¿qué hacía? Viajaba de día. ¿Y su guía qué era? La luz del día. Entonces una persona nunca, a menos que fuera algo absurdo, torpe, necio, viajaría de noche por caminos peligrosos, por abismos, por montañas, por ladrones. Entonces les está diciendo, usando esa figura: miren, caminen mientras es de día. ¿Sí? Obviamente la luz, en el contexto del Evangelio de Juan, ¿quién es? Cristo mismo. Y miren la frase que les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Así como la luz del día tiene unas horas, hermano, y está entre nosotros, así el ministerio de Jesús entre ellos iba a tener un tiempo, y ese tiempo se estaba terminando. 3 años con ellos, 3 años de luz, de enseñanza, de milagros, de obras, y a esa luz solo le quedaba una semana. Entonces les dice: aún por un poco, enfatizando la brevedad del tiempo que ellos tenían para recibir el mensaje que estaban oyendo y creerlo. Ellos tenían que, en vez de estar en discusiones, en confusiones, ellos tenían que creerle. Ellos tenían que seguirle. Ellos tenían que recibirle. Pero estaban en su corazón en unas contradicciones que solo se encontraban en su mente. Y ahí es donde vuelvo, hermanos. Así como ellos, nosotros también tenemos un poco de tiempo. Y también tenemos un poco de luz, que es la luz de la gracia de Cristo en medio nuestro. Y a veces perdemos ese poco de tiempo que nos habla de la oportunidad de Cristo para nuestras vidas, por estar en asuntos que no valen la pena. Pueden ser discusiones, pueden ser problemas, enredos en el trabajo, enredos con los hermanos, y de alguna manera yo no me doy cuenta que mi vida, mi tiempo, mi salud, las circunstancias actuales son una oportunidad que pasa, que es corta. Es como si Él les estuviera diciendo: apresúrense, no se demoren en creer, no se demoren en seguirme. Hermano, y esas lecciones tienen una aplicación para nosotros. El tiempo es corto, el tiempo es limitado. Y por ejemplo, si usted está escuchando la palabra de Dios, sepa una cosa: el trono de Dios está abierto con su gracia para recibirle, pero no para siempre.
Las puertas de la salvación hoy están abiertas, pero algún día se cerrarán. El Evangelio y la palabra de Cristo está llegando hoy a sus oídos y a su corazón, pero quién sabe si mañana va a ser así. Como un antiguo teólogo dijo, la esencia misma del infierno será el recuerdo de las oportunidades perdidas y mal utilizadas. Pero no solo pensemos eso en aquel que está oyendo el Evangelio y todavía lo está resistiendo. Piense en aquel que está creciendo en su fe, aquel nuevo creyente, o aquel que está sirviendo y ya lleva tiempo en el Señor. Hermanos, debemos saber que el tiempo de la luz, en un sentido que habla de oportunidades, es corto. Nosotros agradecemos cosas como la iglesia, la predicación, las reuniones, la Biblia abierta, los libros, los campamentos, todo lo que Dios nos da como medios de gracia para crecer y avanzar. Pero piense esto, eso puede ser corto. Eso puede estar hoy aquí, no sabemos mañana dónde está. Hoy tenemos libertad, puede ser que en unos años tengamos persecución. Hoy tenemos líderes que nos predican la palabra, el día de mañana pueden venir lobos. Hoy tiene las reuniones, tiene salud, tiene tiempo, el día de mañana le puede venir una enfermedad que no lo levante de la cama. Hoy puede ver, hoy puede oír. Hace poco hablaba con un hermano que me decía, hermano, quedé ciego, no puedo leer. ¿O puedo, hermano? Y a veces estamos como esos judíos. ¿Será que sí? ¿Será que no? No siempre, hermano, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. No siempre tenemos la oportunidad de dedicar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras casas al servicio de Dios. Eso es una oportunidad, pero eso a veces puede pasar, hermanos. Eso nos debe llevar a ser sabios y no descuidados. Guarde esta frase, aún por un poco está la luz entre vosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice ahí, andad entre tanto que tenéis luz. ¿Qué es la luz? Cristo. Cristo alumbrando. Entonces, ¿qué Él dice? Anden, como el viajero, mientras es de día, anden. ¿Qué significa eso espiritualmente para ellos y para nosotros? En vez de estar en cuestiones, en discusiones, síganme, búsquenme, caminen en pos de mí, den pasos, avancen, no se queden ahí, anden en la luz. Hermanos, sin lugar a dudas, yo digo que ha habido generaciones de generaciones como la de Cristo, que recibió mucha enseñanza, mucha verdad, muchas oportunidades. Pero hoy en día nosotros como cristianos también tenemos mucha luz, mucha verdad, mucha palabra, mucha gracia depositada en de todos los medios. Si usted no quiere leer la Biblia, la puede oír. Si hoy se enfermó y no pudo venir a la reunión, la puede escuchar la transmisión. Si donde usted está no hay buenos predicadores, puede leer a los mejores predicadores de la historia de la iglesia. Pero ¿saben qué dice Jesús? Anden en esa luz. ¿Qué significa? Vivan responsablemente en lo que están recibiendo, en lo que están oyendo, en lo que están aprendiendo. Porque a veces parece que oímos grandes verdades, viene un luz destellante en la predicación, en los mensajes, en las cosas que hablamos y recibimos, pero cuando voy a mi diario vivir, donde debería andar en Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, no lo hago. Andar en la luz es practiquen esa verdad. Cuiden esa verdad,
Busquen esa verdad. Vivan, den pasos, avancen en esa verdad. Hermanos, a veces nosotros tenemos una arrogancia peligrosa. Acá hay luz, acá hay palabra, acá hay verdad. Pero realmente el asunto es, ¿vivimos de manera práctica y diaria en esa verdad? ¿Andamos en esa verdad? ¿Experimentamos esa verdad? ¿Caminamos bajo esa luz? Que en última recuerde, esa luz es Cristo. Yo estoy viviendo de manera práctica con Cristo, obedeciéndole, amándole, sirviéndole. Esto que estaba aprendiendo del Evangelio de Juan me lleva a una aplicación directa en mi vida diaria. ¿O me he acostumbrado? Hermanos, yo no puedo creer que nos acostumbremos como cristianos a no orar, a no leer la palabra, que nos acostumbremos a resistir lo que Cristo nos habla en ella, que nos acostumbremos a vivir alejados de Él y de su voluntad y sigamos congregándonos. Normalizamos el pecado, normalizamos la indiferencia, normalizamos la superficialidad, normalizamos la religiosidad y nuestras vidas no están siendo transformadas por la luz. No estamos andando en lo que estamos aprendiendo. Y eso es muy peligroso, hermanos. Porque ¿saben qué pasa? La luz nos hace ¿qué? Responsables. Entre más aprendemos, entre más oímos, entre más recibimos, más cuentas se nos pedirá. Esto es como si Jesús le estuviera diciendo: mire, ustedes me tienen, yo soy la luz. Anden en mí, síganme, búsquenme. Hermano, no se conforme con escuchar un mensaje lindo acerca de Cristo. Busque a Cristo, obedezca a Cristo. Practique, anote lo que Cristo le habla domingo tras domingo. Ore, clame hasta que eso sea parte de su vida y de su andar. Que la vida de Cristo, que la gente diga: este es un discípulo de Jesús, este anda con Jesús, este ama a Jesús, este vive a Jesús. No solo tiene el título de cristiano, anda con Jesús. Ese es el mensaje de Cristo. Anden, entre tanto que tenéis luz. ¿Por qué? Mira que el Señor usa la figura, dice: para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, debemos andar en luz. Porque si no andamos en luz, y recuerde que es la luz, Cristo. Si no andamos en luz, ¿qué va a suceder? En algún momento la luz se va y ¿qué vienen? Las tinieblas. Cuando Cristo comienza a hablarme, comienza a alumbrar y comienza a traerme a Él y comienza a mostrarme su verdad. Si yo vengo, escúcheme acá porque usted está recibiendo luz y eso ya lo hace responsable. Si yo vengo y oigo, pero no ando en esa luz, al despreciar esa luz, al olvidar esa luz, al menospreciar esa luz, al resistir esa luz, como consecuencia me voy a encontrar con tinieblas. ¿Qué son tinieblas en el lenguaje del Evangelio de Juan? Ya lo hemos estudiado. Las tinieblas son un sinónimo de caídas, tropiezo, confusiones, angustias, dolores, insatisfacción, decepción, engaño, muerte, peligros. Mire todo eso lo que significa tinieblas. Cuando yo rechazo andar en la luz de Cristo, cuando yo no aprovecho la luz de Cristo, inmediatamente, aunque no lo busque, me voy a encontrar con la confusión. Me voy a encontrar con el tropiezo, me voy a encontrar con la tentación, con el pecado, con el engaño.
Entonces dice el cristiano, hermano, yo no sé, pero llegué a un punto donde no sé qué hacer, no sé por qué vivir, no sé a dónde avanzar, no sé qué está pasando, no sabe a dónde va. Está en tinieblas. ¿Por qué? Porque en algún sentido, de manera práctica, él no está andando en luz. No sabe. No sabe cómo lidiar con su pecado. No sabe cómo lidiar con las tentaciones. No sabe cómo lidiar con el matrimonio. No sabe cómo lidiar con los hijos. No sabe cómo las tinieblas le han sorprendido. Las tinieblas le han alcanzado. ¿Por qué? Porque no está andando en luz. Aunque venga el domingo. Porque ¿cuántos vinieron el domingo hoy? Pero no se conforme con eso, hermano. Porque es andar. Cuando una persona, como dice aquí Jesús, rechaza la luz, las tinieblas, hermano, le sorprenden. ¿Y las sorpresas qué son, hermano? Que usted no se lo espera. Usted no se espera la crisis, usted no se espera la angustia, usted no se espera el tropiezo, usted no se espera el fracaso, pero llega si no andamos en luz. Si desobedecemos voluntariamente la luz que estamos recibiendo. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Esa es una característica, que usted queda nublado, que usted queda ciego. ¿Para dónde va? No, no sé. ¿Qué espera Dios de su vida? No, no sé por qué estoy en esto, no sé por qué me pasa. Ahí es donde comienza, no sé por qué a mí, no sé por qué esto, no sabe. Es la confusión de la oscuridad. Porque, hermanos, no andamos con la luz. El pasaje termina con una final exhortación, que sería el verso 36. Entre tanto que tenéis luz. Es como si el Señor les dijera, miren, yo les voy a hacer otra invitación. Mientras me tienen a mí, que soy la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí, como alguien decía, es una invitación, a pesar de lo que el Señor está diciendo, que es muy serio y muy solemne, es como si les dijera, miren, entre tanto, o sea, todavía me tienen y yo soy la luz. Crean en mí, sígueme, escúchame, para que puedan ser hijos de luz. Yo quisiera volver a insistir, aunque parece demasiada la insistencia, porque es una insistencia que hacemos de manera regular en nuestras reuniones y tal vez en nuestras conversaciones privadas. A pesar de nuestras tinieblas, a pesar de nuestras confusiones como la de los judíos, el Señor vuelve a decirme, mire, todavía me tienes, búscame. Todavía me tienes, cree en mí. Todavía me tienes, acude a mí. Es como si el Señor nos dijera, hermanos, y cierra el mensaje diciendo así, una vez más os insisto, creed en mí. Una vez más, y escuche esto para usted y para su corazón, una vez más os imploro, recibid y guardad mi palabra. Una vez más te llamo, no seas rebelde. Una vez más os exhorto, no endurezcáis vuestro corazón. Una vez más os digo, venid a mí y bebed. Una vez más os digo, seguidme, creedme, buscadme. Esa es la exhortación final. Es como si el Señor les estuviera diciendo, les queda poco tiempo. No lo pierdan. Búsquenme. Créanme y síganme. Como dice Él, creed en la luz. Y eso tiene un fin. Para que seáis hijos de luz. ¿Qué significa hijos de luz? Alguien decía que eso es un hebraísmo. ¿Qué significa? Que cuando yo me pongo muy cerca de la luz o bajo plena luz, esa luz tiene una influencia en mí y un reflejo.
Si ustedes, es como si el Señor les estuviera diciendo, si ustedes me creen y me siguen, van a tener la luz de la vida, de la salvación, de la vida eterna, del gozo, de la esperanza. Van a tener mi espíritu, mi palabra, mi paciencia, mi vida, alumbrándoles, llenándoles y reflejándose a otros. Dios quiere, hermanos, y Cristo quiere que tengamos luz en nuestro corazón, luz en nuestras conciencias, luz en nuestro trabajo, luz en nuestra vida y luz en nuestro andar. Y cierro mi mensaje sin aplicaciones, pero simplemente recordando, hermanos, que a pesar de que tenemos poco tiempo, todavía está la invitación. Una invitación clara, amorosa, pero trascendental. Y es la invitación de Cristo para cada uno de nosotros. Venid a mí. Hermanos, que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo que tenemos, a aprovechar todo lo que estamos aprendiendo para seguir a Cristo. Y recuerde, Cristo fue a la cruz, hermanos. Primero, para glorificar al Padre. Segundo, para traer salvación a nosotros. Y tercero, para juzgar este mundo. Así que no debemos encontrar otro lugar, otra esperanza, otro camino a donde ir que no sea nuestro Señor Jesucristo. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es tan rica, Señor. Tu palabra tiene tantas verdades, Señor, que la lengua humana y tal vez el corazón humano no alcanza ni a expresar ni a entender, Señor. Pero queremos rogar para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos, Señor, la grandeza de lo que hizo tu Hijo en su cruz, Señor. Gracias porque Él fue fiel y obedientemente hasta la muerte, Señor. Y no cualquier muerte, una muerte donde Él tendría que cargar lo que somos y lo que hemos hecho contra ti, Señor. Gracias porque en esa muerte tú fuiste satisfecho, Señor. Y en esa muerte tú has sentenciado este mundo, pero también has traído una gran esperanza para aquellos que creen en ti, Señor. Guarda nuestros corazones de ser como el corazón de aquellos judíos que tropezaron en contiendas, en discusiones y no siguieron la luz que tú les estabas dando, Señor. Y como dice tu palabra, vinieron profundas tinieblas sobre ese pueblo y esa ciudad. Guarda nuestra vida, nuestras casas, nuestros hijos de las tinieblas, Señor, de la muerte y de la oscuridad que trae vivir sin ti, Señor. Que tu palabra sea un llamado a nuestros corazones, Señor, a vivir a la luz de tu verdad, a vivir a la luz de tu evangelio, a vivir a la luz de todo lo que nos estás hablando, Señor. No queremos ser un pueblo rebelde, Señor. No queremos ser un pueblo que resiste tu llamado, Señor. Por el contrario, Señor, concédenos ser hijos de luz, Señor. Que tu luz llene nuestra vida y que tu luz se refleje a cada uno de los que nos has puesto a nuestro alrededor, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia y la comunión que nos permites vivir en torno a ti, Señor. Que podamos guardar y atesorar todas las cosas que hemos estado aprendiendo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.